si se ha tenido el acceso a la educación de estos estudiantes, no se ha tenido la permanencia, porque ha habido desigualdad de oportunidades para el aprendizaje. No han tenido las mejores condiciones, los materiales, el acceso a las condiciones de acceso a la institución educativa, los equipos que debían ir teniendo cada una de las instituciones, es decir, se ha tenido el acceso, pero no se ha garantizado la permanencia. Igualmente ha habido desigualdad de oportunidades de participación. Este grupo poblacional excluido no ha tenido participación en la política, en decisiones de la comunidad, de la sociedad. Un poco lo hemos marginado a estas poblaciones. Seguimos. Esta fue la razón por la cual ha salido pues este decreto supremo 007. ¿En qué partes ha habido esas modificaciones en esta norma? Fundamentalmente en el artículo 11, que nos dice que la inclusión educativa ya parte desde los 0 años de edad hasta el adulto mayor, es decir, todas las etapas de vida del ser humano está incluido, pues, según este artículo. Igualmente también señala que las condiciones de la educación inclusiva permiten tomar en cuenta la asequibilidad, que es la disponibilidad del servicio educativo para atender estas necesidades, la accesibilidad, la adaptabilidad y la aceptabilidad. Además, también esta norma contempla que el sistema educativo se hacen reajustes permanentes para atender esta diversidad de esta población estudiantil. Razón por la cual se ha hecho pues estas modificaciones, estas incorporaciones de artículos, capítulos e incisos en esta norma. Esas condiciones de la educación inclusiva se dan en algunas dimensiones de derecho, tomando en cuenta los componentes del derecho y esos derechos esenciales que tenemos que ir considerando. Entonces, en las dimensiones de derecho, tenemos el derecho a la educación. Este derecho a la educación nos contempla la asequibilidad, es la disponibilidad de derecho a contar escuelas inclusivas en número suficiente, próximos a estas poblaciones que son vulnerables. Tiene que haber accesibilidad, tienen derecho a esa educación y tiene que ser accesible. Tienen que ser inclusivas, que no tengan que tener esa discriminación que siempre en el día a día nosotros estamos observando. La otra dimensión es el derecho por la educación, que está visto desde la adaptabilidad, el derecho a una educación que se adapte a las necesidades, a las características de los estudiantes con discapacidad, garantizando su permanencia. Entonces, esas necesidades educativas especiales no solamente pasan por la discapacidad, sino fundamentalmente también en nuestra región, por las características del territorio, las características culturales, lingüísticas también. Entonces, está viendo esa exclusión del derecho a la educación que tienen nuestros estudiantes, mirando pues la discapacidad, también las características socioculturales de nuestros estudiantes. Respecto en la otra dimensión es derecho en la educación, es decir, la aceptabilidad, derecho a recibir una educación inclusiva y de calidad. No solamente tiene que ser inclusiva, no solamente tenemos que incluir a este tipo de estudiantes, sino que tenemos que brindar un servicio de calidad. Y este servicio de calidad está visto desde infraestructura, desde equipamiento, desde la calidad de servicio del profesional especialista que debe brindar. ¿Cuáles son también esos principales aportes a la Ley General de Educación? Nos indica que la educación inclusiva es un derecho de toda persona, es decir, de ese niño, adolescente, joven, adulto, adulto mayor, que debe acceder a una educación de calidad y equidad, reconociendo y valorando esa diversidad con sus discapacidades, con sus talentos también, con su superdotación. El Estado desarrolla medidas que permiten el
permanente ajuste del sistema educativo para atender a la diversidad de la población estudiantil de manera pertinente y oportuna. Entonces, no puede haber una norma, una ley, un mandato que esté pues escrito en piedra. Es dinámico, cambiante, pero tiene que acogerse para bien a las características de estos estudiantes. También debe ir eliminando las barreras educativas y articulando las políticas, los programas que tienen como objeto de atención a poblaciones en situaciones de vulnerabilidad y exclusión, con el fin de asegurar el acceso oportuno. Ahí también ha habido una discriminación. No hemos visto estas poblaciones para el acceso oportuno. Para esa permanencia en el sistema educativo, no hemos garantizado como sistema educativo esa permanencia de estos estudiantes, el desarrollo de sus competencias y la culminación a lo largo de esa trayectoria educativa. Entonces, no hemos estado viendo de que estos estudiantes tengan que desarrollar también competencias de acuerdo al nivel, al ciclo de su vida, de su trayectoria educativa. ¿Cuáles son los aportes que viene dando este reglamento al reglamento de la Ley General de Educación? Este artículo 11 contempla también 11 incisos. El primero, que promueve e implementa medidas, políticas, programas, formas de atención y modelos de servicio educativo. Es decir, estas políticas tienen que adecuarse a estas características de estos estudiantes y del contexto. B, garantizan la formación inicial del docente y en servicio de especialistas, directores, docentes, así como también el fortalecimiento de capacidades de otros actores educativos, otros agentes educativos. Es decir, muchos en el sector de educación no hemos tenido la oportunidad de especializarnos para atender estas poblaciones. Nos hemos formado en nuestra formación inicial como docentes, pero mirando más la EBR de repente, la educación básica, pero no hemos visto la educación básica regular, perdón, especial. No hemos visto la EIB, muchas veces la EVA. Entonces, ahora sí se está garantizando esa formación inicial y también la formación en servicio. Hay un audio, por favor. Y el fortalecimiento de capacidad de otros agentes educativos. Para esto necesitamos los psicólogos, los otros profesionales que tienen que ver con la atención a estas poblaciones. C, establece disposiciones que orientan la implementación del diseño universal para el aprendizaje. Es el DUA, que ahora estamos pues implementando las estrategias fundamentalmente del DUA para ir atendiendo adecuadamente con esa calidad que se merecen estos estudiantes, esos ajustes razonables y los apoyos educativos. Entonces, ya hay ahora disposiciones que orientan esta implementación del DUA. Asegura las condiciones para que las instituciones educativas, según los modelos de servicio educativo, modalidad, forma de atención diversificada, respondan a la diversidad de los estudiantes. Entonces, está de más decirles que los modelos educativos tienen que estar acorde con esta diversidad de los estudiantes para atenderlos a ellos. Fortalece la cultura, las prácticas inclusivas en todas las instituciones educativas. Definitivamente, nosotros en nuestra experiencia de nuestra vida profesional hemos visto cómo algunas instituciones educativas tienen prácticas de cultura, prácticas inclusivas, prácticas innovadoras que incluyen a estas poblaciones ahora bastante vulnerables. Muchos lo hacemos participar en los juegos escolares. Si no juegan, si son, están con capacidades diferentes en el sistema motor, han jugado, hemos visto, hemos incluido, tengo esa experiencia que ha salido incluso hasta la etapa regional, representando a su escuelita en el ajedrez, ¿ya? Muchos también en otros juegos. Asegura el diseño e implementación acondicionamiento físico de los espacios educativos de acuerdo al diseño universal de los aprendizajes. Eso es importante. Ahora, las normas de infraestructura nos están pidiendo pues que sí o sí, en donde sea estos locales, estos espacios físicos, tienen que tener el acondicionamiento para este tipo de poblaciones. Seguimos, Anita. Todas estas cosas contempla
este artículo. G. Asegura materiales educativos pertinentes, alineados al currículo del CENEF, considerando el diseño universal para el aprendizaje. Es decir, antes, ¿quién pensaba en materiales educativos para EBE? Ahora tenemos los CREDE, que tienen los materiales educativos para atender estas poblaciones de manera eficiente, con esa calidad que quisiéramos brindarle servicio a estas poblaciones. Entonces, se están diseñando materiales educativos y necesitamos nosotros, como sector, tener que ir asegurando y darle el uso pertinente a estos materiales. Ahí todavía tenemos debilidades. Tenemos materiales, pero no le estamos dando el uso adecuado de estos materiales. Asegura el tránsito entre niveles, modalidades, formas de atención para desarrollar competencias en base a la autonomía, el ejercicio ciudadano e inserción laboral. Definitivamente ahora se está pues asegurando ese tránsito de los estudiantes por niveles, por modalidades, formas de atención, para que tengan ese ejercicio ciudadano y se inserten al mercado laboral. Las otras normas también contemplan ya de que en poblaciones de profesionales, de técnicos, en todas las instituciones públicas y privadas, tenemos que ir incorporando a los ciudadanos con estas capacidades diferentes e insertarles al mercado laboral. Y desarrolla mecanismos de monitoreo, supervisión y evaluación de la atención a la diversidad en instituciones educativas. Definitivamente, el rol que tenemos que ir cumpliendo desde la DRE, desde las UGELs, como especialistas, es de monitorear, de acompañar, de supervisar y ir evaluando. Esta evaluación siempre es importante para ir corrigiendo seguramente algunas cosas que no están funcionando adecuadamente en las instituciones educativas. G. Garantiza el desarrollo de condiciones en las instituciones educativas y programas educativos para que los estudiantes puedan aprender en su lengua materna, según su capacidad, su discapacidad, reconociendo su identidad cultural y lingüística. Entonces también ahí tenemos que tener esa atención pertinente en su lengua, en su cultura. Los principales aportes también siguen en ese título 1, en el título 2 y en el capítulo 5 son los aspectos fundamentales que han ido incorporándose y también modificándose, ¿ya? Entonces ha habido la incorporación en tener el derecho a la educación, garantizando también los servicios de Internet y otros. En el título 2 se ha incluido esta palabra que decimos, antes decía la educación, universalización y equidad de la educación. Ahora se ha incluido el término de inclusión, que es bastante potente y lo que estemos ahora mismo conversando. En el capítulo 5, la educación básica especial, que tiene que ver con el PRIT, el SANE y el SEDE fundamentalmente. ¿Seguimos? ¿Cuáles son también esos principales aportes? Teniendo ya una educación inclusiva, tenemos que tener el sentido y el cambio del enfoque en esta educación inclusiva. Este enfoque está visto en tres aspectos. Uno, es la atención a la diversidad de los estudiantes y esa diversidad mirando las características de los estudiantes, las potencialidades, las capacidades, los intereses y también el contexto cultural, lingüístico y socioeducativo. También están viendo las barreras educativas para garantizar el acceso, la permanencia, la participación, el logro de las competencias y la culminación de los ciclos, niveles en su trayectoria educativa de los estudiantes. No viendo como un problema, sino más bien como un derecho de estos estudiantes y una oportunidad de aprendizaje. Que estas condiciones no vean solamente al estudiante, sino vean el mismo sistema. ¿Quién ha excluido? No tanto los estudiantes se han excluido solos, ni los otros compañeritos lo han, sino el sistema educativo no ha contemplado y no ha mirado estas poblaciones. ¿Seguimos? Este artículo 11 ha visto la creación e implementación de los servicios de apoyo educativo. ¿Ya? Estos servicios de apoyo educativo está basado en educación básica y técnico productivo.
donde el servicio de apoyo ve también desde una manera externa y desde una manera interna. Desde lo externo, en educación básica y tecnoproductivo, lo crea y lo implementa la UGEL. Y este servicio, también en educación básica y tecnoproductivo, lo crea e implementa el director o quien hace sus veces. Entonces, hay un espacio, el SAE externo y el interno. El externo lo crea la UGEL y el interno lo crea la institución educativa. En educación superior, tecnológica, pedagógica y artística, el SAE el externo lo crea la DRE o quien haga sus veces, y el SAE interno lo crea el director, la directora de esta escuela superior, técnica, artística, pedagógica, o quien haga sus veces. Mientras ya en la educación superior universitaria, el SAE se regula conforme a la norma específica que es la ley universitaria, la autonomía que se le consigna, y el titular de la universidad es quien designa al servicio de apoyo educativo, es decir, el titular ya constituye internamente el SAE. Acá vamos a entrar ya al capítulo 5 de la educación básica especial. ¿Seguimos? En este capítulo de la educación básica especial tenemos que entender qué quiere decir la EBE, su definición y cómo se promueve el trabajo en la EBE. La EBE es una modalidad transversal que articula de manera flexible la atención de las personas con discapacidad y con talento y superdotación, altas capacidades desde un enfoque inclusivo. Entonces, la EBE pues es transversal ahorita en todo el sistema educativo y en todas las edades. Pero no solamente ve discapacidad, sino también ve esas personas con talento, la superdotación o las altas capacidades que decimos. La EBE promueve la inclusión, la permanencia, el tránsito y la culminación en el sistema educativo de estas personas con discapacidad y con talento, con el fin de garantizar el desarrollo y la plena participación en la vida comunitaria, en la vida política, económica, social y cultural tecnológica de cada una de las poblaciones. La EBE brinda respuesta educativa a niños con discapacidad o también con riesgo de adquirirla. Esos niños menores de 3 años, esos niños, adolescentes, jóvenes y adultos con discapacidad severa, fundamentalmente, que requieren apoyos permanentes y especializados. Con talento y superdotación también promueve y acompaña la transición hacia la educación básica regular. Es decir, si estos niños están en una educación básica especial, tendrían que ir transitando a hacer la inserción, la incorporación a la educación básica, en el marco de una educación inclusiva, para que todos y todas puedan ir aprendiendo juntos. Entonces, estos cambios tienen objetivos claros, las cuales tendríamos que en esta oportunidad también precisarlas. Garantizar la atención oportuna, que estos niños y niñas no sean excluidos, que no sean atendidos por fin en cualquier momento. Tenemos que garantizar esa atención oportuna. Tenemos que promover la identificación también oportuna. ¿Dónde están estas poblaciones? ¿Dónde están estos niños con discapacidad o superdotación? Para hacer su atención correspondiente. Brindar una atención oportuna, pero también de calidad a estos discapacitados severos, fundamentalmente, que requieren apoyos permanentes y especializados. Garantizar la identificación y atención oportuna y pertinente de estudiantes con talento y superdotación. Promover y asegurar la generación de condiciones para la atención a poblaciones con discapacidad y talento superdotación hacia el tránsito a una educación básica regular en el marco de una educación inclusiva. Y brindar el soporte pedagógico de recursos materiales que las instituciones y programas educativos tengan su CREVE, pero también se utilicen adecuadamente esos materiales educativos. También es sustancial los cambios que están viendo en el PRITE, que atienden a poblaciones con discapacidad, menores de 3 años o riesgo de adquirirle. El PRITE tiene como objetivo prevenir, identificar y atender oportunamente al niño y niña y su familia, no solamente al niño, sino a la familia, promoviendo esa transición a la EBR en forma oportuna, de acuerdo a un progreso. Para ello,
cuenta con profesional interdisciplinario. No solamente es el maestro, sino los otros profesionales que tienen que sumarse para ir atendiendo a estas poblaciones de manera especializada. En aras de contribuir el proceso de inclusión, en el ciclo 2 del EBR, el PRITE. El PRITE tiene que ir incorporando al ciclo 2 de la EBR, atendiendo de forma excepcional y complementaria a esos niños que requieren esta atención exclusiva para la inclusión a la EBR. Para terminar, ya tenemos que hablar del CEBE, el Centro de Educación Básica Especial. Es la institución educativa que brinda un servicio educativo especializado, transdisciplinar a una población con discapacidad severa. Entonces, en los CEBE se tienen que ir atendiendo a estas poblaciones, a estos niños con discapacidad severa que requieren apoyos permanentes, especializados para garantizar su acceso a la educación en igualdad de oportunidades con el resto de estudiantes. Tiene por objetivo garantizar el desarrollo integral de los estudiantes con discapacidad severa en el marco del CENEF para permitir su plena participación como miembros de la comunidad en un espacio especializado e interdisciplinario. Participan en procesos de inclusión de los estudiantes con discapacidad severa a la EBR, a la EBE, EVA y fundamentalmente también a la técnica productiva.